Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios de las narrativas que nos cautivan. Hoy tenemos un episodio verdaderamente especial, cargado de pasión, aventura y un amor que desafía el tiempo y el espacio. Nos sumergiremos en un romance que ha dejado una huella imborrable en los corazones de muchos, el de Mert y Afra. Prepárense para una montaña rusa de emociones mientras exploramos una cita que jamás olvidarán. Para aquellos que son nuevos por aquí, este es el lugar donde nos adentramos en las tramas más conmovedoras, analizamos los personajes que nos inspiran y desgranamos las historias que nos hacen soñar. Si te encantan las narrativas profundas, los giros inesperados y las sagas que te atrapan desde la primera línea, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encantaría tenerte en nuestra comunidad de apasionados por las buenas historias. Hoy el foco está puesto en Mert y Afra, dos almas predestinadas cuyo encuentro y posterior relación es digna de un poema épico. Vamos a revivir uno de los momentos más cruciales de su historia, esa cita que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después, una noche que grabó a fuego su amor en la memoria colectiva de sus seguidores. ¿Qué hace que esta cita sea tan inolvidable? ¿Qué elementos se conjugaron para crear esa magia cinematográfica que todos recordamos con tanto cariño? Acompáñenme mientras exploramos los detalles que convierten esta experiencia en algo mucho más que un simple encuentro romántico. Comenzaremos por sentar las bases de su relación. Recordemos el contexto en el que se conocieron Mert y Afra. No fue un encuentro casual, ¿verdad? Hubo circunstancias que los empujaron el uno hacia el otro, desafíos que tuvieron que superar individualmente antes de poder unir sus caminos. Mert, con su carácter fuerte pero a menudo atormentado por su pasado, un hombre marcado por cicatrices invisibles y la soledad inherente a quien ha cargado con el peso de decisiones difíciles. Y Afra, con su espíritu libre pero marcada por la adversidad, una mujer cuya resiliencia se forjó en las fraguas de la vida, pero que anhelaba un puerto seguro en medio de la tormenta. Sus personalidades, aparentemente tan dispares, chocaron y se complementaron de una manera fascinante. Él encontraba en ella una luz que disipaba sus sombras, un rayo de esperanza en la penumbra de su existencia. Y ella, a su vez, hallaba en él un refugio, una fortaleza inquebrantable y una pasión que encendía la llama de su propio espíritu. Ahora pongamos nuestras mentes en esa noche. La atmósfera que rodeó esa cita fue crucial. Se trataba de una cena íntima, una aventura inesperada, o quizás un evento lleno de tensión que los obligó a apoyarse mutuamente. Pensemos en los detalles, esos pequeños hilos que tejen la trama de un momento inolvidable. Quizás el escenario era un lugar con un significado especial para ambos, un sitio que evocaba recuerdos, que guardaba secretos compartidos o por compartir. Podría haber sido un rincón apartado de la ciudad, un mirador con vistas a un horizonte que prometía infinitas posibilidades, o incluso un lugar que en un principio representaba un obstáculo o un desafío. La iluminación, esa danza entre la penumbra y los destellos de luz, creaba un ambiente íntimo y cargado de expectación. La música, ya fuera una melodía suave que acariciaba sus oídos o un silencio cargado de significado, actuaba como un presagio, marcando el ritmo de sus corazones que latían al unísono con una mezcla de esperanza y un temor velado. Incluso el clima, una brisa suave que jugaba con sus cabellos o una noche estrellada que actuaba como testigo mudo, todo jugó un papel en la construcción de ese momento. Imaginen la tensión inicial, esa corriente eléctrica que recorre el espacio entre ellos, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, cargadas de curiosidad, de atracción y de una incipiente vulnerabilidad. Lo que hizo que esta cita fuera inolvidable no fue solo el romance superficial, esa chispa inicial que podría haberse desvanecido, sino la profunda conexión que se forjó. Fue el momento en que ambos, a pesar de sus barreras, de sus miedos y de las máscaras que habían aprendido a usar, se abrieron de corazón. Compartieron sus vulnerabilidades, esas grietas en su armadura que rara vez mostraban al mundo, y descubrieron que, a pesar de todo, había una comprensión mutua, una empatía que trascendía las palabras. Recordarán quizás alguna conversación particularmente emotiva, esa confesión sincera que disipó dudas, ese secreto revelado que estrechó sus lazos, o esa promesa silenciosa hecha bajo la luz de la luna o las estrellas, un juramento de protección y lealtad que resonó en lo más profundo de sus almas. Es en esos instantes de honestidad brutal y ternura incondicional, donde las corazas se desmoronan y los corazones laten al descubierto, donde el amor verdadero se solidifica convirtiéndose en algo más fuerte y resiliente. ¿Hubo algún obstáculo que tuvieron que superar esa misma noche?
A menudo las historias de amor más épicas no se tratan de un camino llano y despejado, sino de superar pruebas juntos, de enfrentar tormentas que paradójicamente fortalecen el vínculo. Quizás un malentendido que amenazó con separarlos, una amenaza externa que puso en peligro su seguridad, o simplemente el miedo interno a dejarse amar completamente, a confiar plenamente en el otro. El modo en que Mert y Afra respondieron a esos desafíos es lo que elevó su cita de ser un simple encuentro a un hito trascendental en su historia. La forma en que se defendieron el uno al otro, en que actuaron como un solo frente ante la adversidad, la fuerza que encontraron en su unidad, eso es lo que resonó con todos nosotros, lo que nos hizo suspirar y creer en la fuerza del amor para superar cualquier barrera. Pensemos en los diálogos. Hubo frases icónicas que se quedaron grabadas en nuestra memoria, que se convirtieron en himnos para los fans de su historia. Esos intercambios que encapsulan la esencia de su amor, que resumen sus sentimientos más profundos, que desafiaron la lógica y encendieron la imaginación. Quizás un reconocimiento mutuo de que habían encontrado en el otro lo que siempre habían buscado, esa pieza faltante que completaba su existencia. O una declaración de amor audaz, una confesión de sentimientos puros y arrolladores que desafió todas las convenciones sociales o las expectativas preestablecidas. Estas palabras, dichas con la emoción correcta, con la mirada adecuada y el momento perfecto, son las que te hacen suspirar, las que te hacen creer en el amor eterno, en esa fuerza capaz de mover montañas. Y la química. No podemos hablar de una cita inolvidable sin mencionar esa chispa indescriptible que salta entre los personajes, esa energía que se percibe en el aire. La forma en que se miraban, una conexión profunda que iba más allá de la superficie, los gestos sutiles, una mano que roza otra, una sonrisa compartida que ilumina el rostro, la cercanía física que transmitía una intimidad profunda y una atracción magnética. Mert y Afra en esa noche debieron haber sido un torbellino de sensaciones, donde cada roce, cada mirada cómplice, creaba un campo magnético que los atraía irremediablemente el uno hacia el otro. Es esa palpable conexión, esa electricidad que irradia de ellos, la que hace que el público se sienta parte de su historia, que se enamore con ellos, que viva cada emoción como si fuera propia. Quizás también hubo un elemento de sorpresa, un giro inesperado que los sacó de su zona de confort y los obligó a reaccionar de una manera que reveló su verdadero carácter. Un acto de valentía por parte de Mert, demostrando una lealtad y una protección incondicional hacia Afra. Un gesto de compasión inesperado de Afra, mostrando una ternura y una comprensión que desarmaron las defensas de Mert. Algo que demostró que su amor no era solo una ilusión pasajera, una atracción superficial, sino algo real y poderoso, cimentado en el respeto, la admiración y la voluntad de proteger al otro. Estos giros argumentales, bien ejecutados y llenos de significado, son los que hacen que una historia sea memorable, que perdure en el tiempo y en la memoria de quienes la presencian. Ahora, para ir aterrizando nuestra reflexión sobre esta cita épica, es importante recordar que nos enseñó sobre el amor y las relaciones. Nos mostró que el amor verdadero no es perfecto, que está lleno de altibajos, de miedos, de inseguridades y de momentos de duda. Pero también nos demostró que cuando el amor es auténtico, cuando nace de la conexión profunda y la comprensión mutua, puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo. Nos recordó la importancia de la comunicación honesta, de la confianza inquebrantable y de la voluntad de arriesgarse por la persona que amamos, de abrir nuestro corazón y permitir que el otro entre en él. La cita de Mert y Afra no fue solo un momento romántico en la pantalla, fue una lección de vida, un recordatorio de la fuerza y la belleza del amor verdadero. En resumen, lo que hizo que la cita de Mert y Afra fuera tan inolvidable fue una combinación mágica de factores. Fue el contexto cuidadosamente construido, que creó el escenario perfecto para el desarrollo de sus emociones. Fue la profundidad de su conexión emocional, esa unión de almas que trascendió las palabras y las apariencias. Fueron los diálogos conmovedores, esas frases que resonaron en nuestros corazones y se quedaron grabadas en nuestra memoria. Fue la química innegable que emanaba de ellos, esa atracción magnética que cautivó a la audiencia. Y fue la superación de desafíos, tanto internos como externos, que fortalecieron su vínculo y demostraron la solidez de su amor. Fue un momento en el que dos almas se encontraron, se reconocieron y se eligieron mutuamente, un momento que validó su amor y sentó las bases para todo lo que vendría después. Es una cita que no solo ellos jamás olvidarán, sino que nosotros, como espectadores, tampoco podremos borrar de nuestra memoria, un faro de esperanza y romanticismo en el vasto océano de las historias.
Gracias de corazón por acompañarme en este viaje a través de la épica historia de amor de Mert y Afra y en particular, en ese encuentro tan especial. Espero que hayan disfrutado reviviendo esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber sus pensamientos sobre esta cita. ¿Qué fue lo que más les impactó de ese momento? ¿Tienen alguna otra cita de Mert y Afra que consideren igual de memorable o incluso más? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros y nos encanta leerlos. Y si este vídeo les ha tocado el corazón y les ha gustado sumergirse en el mundo de Mert y Afra, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con otros fans de la serie o con amigos que amen las historias de amor épicas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos análisis y reflexiones. Nos despedimos por hoy, pero nos vemos muy pronto con más historias que nos harán soñar y sentir. Hasta la próxima.